Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Eh, Hoy nos vamos a sumergir en el mundo de las finanzas personales, pero no de la forma tradicional. Ajá. Vamos a analizar un libro que cuestiona las reglas de juego. Mm, Se llama La conspiración de los ricos, sí, de Robert Kiyosaki. Una obra que ha generado mucha controversia y que sin duda nos hará pensar diferente sobre el dinero. así es. Lo interesante de este libro es que está dirigido especialmente a jóvenes, y en este caso a los que hablamos español. Exacto. Kiyosaki busca abrirnos los ojos a un sistema que, según él, está diseñado para beneficiar a unos pocos. Ajá. La conspiración, mientras que la mayoría lucha por llegar a fin de mes. Exacto. Y lo primero que me llamó la atención es cómo Kiyosaki redefine la palabra crisis. Sí. Él la ve como un cambio, esperando ocurrir un llamado a la acción. No se trata de esperar a que alguien más solucione las cosas, Ajá. sino de adaptarnos y tomar el control de nuestro propio destino financiero. Y para entender cómo hacerlo, Kiyosaki nos invita a comprender cómo funciona este sistema que él llama la conspiración. Ajá. No se refiere a una teoría conspirativa como tal, sino a un conjunto de reglas y estructuras que, según él, perpetúan la desigualdad económica. De acuerdo. Y para ilustrarlo, Kiyosaki utiliza el ejemplo de la crisis subprime del 2008. ¿Cierto? Un evento que muchos vimos venir, pero que pocos hicieron algo para prevenir. Exactamente, Kiyosaki argumenta que incluso los líderes políticos minimizaron las señales de alerta, cegados por un sistema que priorizaba las ganancias a corto plazo sobre la estabilidad a largo plazo. Es que en ese momento nos dijo que la crisis era culpa de las personas que pedían préstamos que no podían pagar. Claro. Pero Kiyosaki nos hace ver que el problema era mucho más profundo, Sí. que había un sistema que incentivaba ese tipo de comportamiento irresponsable. Así es. Y esto nos lleva a uno de los puntos centrales del libro. La necesidad de entender las nuevas reglas del dinero. Kiyosaki argumenta que los consejos financieros tradicionales, como conseguir un trabajo estable, ahorrar e invertir en una casa, ya no son suficientes para alcanzar la seguridad financiera en el mundo actual. Es decir, que el camino que nos han enseñado nuestros padres ya no nos lleva al mismo destino. Exactamente. Kiyosaki nos dice que esas reglas del juego están diseñadas para beneficiar a la conspiración, no al individuo. Y nos propone un nuevo enfoque, uno que se centra en generar flujo de efectivo, en lugar de buscar ganancias de capital a largo plazo. ¿Y eso qué significa exactamente? ¿Cómo podemos generar flujo de efectivo sin depender de un trabajo tradicional? Kiyosaki nos explica que el flujo de efectivo se trata de generar ingresos constantes a través de activos que trabajan para nosotros, Ajá. como negocios propios o inversiones que producen rentabilidad. Es decir, en lugar de intercambiar nuestro tiempo por dinero en un trabajo, Claro. buscamos crear sistemas que generen dinero de forma automática. Y aquí entra en juego la idea de imprimir tu propio dinero, ¿verdad? Un concepto que al principio puede sonar un poco radical. Claro, Kiyosaki no está hablando de falsificar billetes, sino de crear nuestros propios sistemas de generación de riqueza. Se trata de construir negocios, invertir en activos que produzcan ingresos pasivos. En resumen, de dejar de ser empleados para convertirnos en dueños de nuestro propio dinero. Y para lograrlo, Kiyosaki nos dice que es fundamental dominar el lenguaje del dinero. Así es. No se trata solo de saber sumar y restar, sino de entender los conceptos clave que nos permiten navegar por el mundo financiero con confianza. Exacto. Kiyosaki usa una anécdota muy interesante para ilustrar esto. Ajá. Durante su tiempo en Vietnam, pensó que el oro sería más barato en territorio enemigo. Ajá. Sin embargo, descubrió que el valor del oro era el mismo sin importar la ubicación. Esto le enseñó que el dinero tiene un lenguaje universal Ujú. y que si no lo dominamos, podemos perder grandes oportunidades. Es fascinante. Y es cierto que a veces nos sentimos perdidos en el mundo de las finanzas porque no entendemos el lenguaje que se utiliza. Hablan de derivados, flujo de caja, tasa de capitalización. Y nos sentimos como si estuviéramos escuchando un idioma extranjero. Y Kiyosaki nos advierte sobre los peligros de no entender este lenguaje. Nos dice que si no aprendemos a hablar el idioma del dinero, seremos víctimas de los cuentos de hadas financieros. Esas historias que nos prometen riqueza fácil sin esfuerzo, pero que en realidad nos mantienen atrapados en la carrera de la rata. Es como jugar un juego sin conocer las reglas. Mientras tanto, los que sí las conocen están ganando la partida. Así es. Y Kiyosaki nos propone una analogía muy interesante para comprender esta dinámica. Compara la vida financiera con el juego de mesa Monopoly. Nos habla de la carrera de la rata, donde la gente trabaja duro, compra pasivos y se endeuda, versus el carril rápido,
donde se construyen activos y se generan ingresos pasivos. Y lo triste es que la mayoría de nosotros estamos atrapados en la carrera de la rata sin siquiera saberlo. Trabajamos para pagar deudas, compramos cosas que no necesitamos y nos quedamos con la sensación de que nunca avanzamos realmente. Exacto. Y Kiyosaki critica el sistema educativo por no enseñarnos estas habilidades financieras esenciales. Es cierto. Nos prepara para ser buenos empleados, pero no para ser dueños de nuestro propio futuro financiero. De ahí la importancia de buscar información por nuestra cuenta, de educarnos financieramente y de cuestionar las reglas del juego. Y Kiyosaki nos ofrece una herramienta muy interesante para hacerlo, el juego de mesa, Cashflow. Sí, Cashflow es como un simulador de vuelo para las finanzas personales. Nos permite experimentar con diferentes estrategias de inversión, aprender a generar flujo de efectivo y a tomar decisiones financieras inteligentes en un entorno seguro, sin arriesgar nuestro dinero real. Es una forma divertida y práctica de aprender a pensar como un inversionista y a construir nuestro propio camino hacia la libertad financiera. Así es. Y aquí entra en juego otro concepto clave del libro, el triángulo de Ai. El triángulo de Ai es un framework que Kiyosaki propone para construir una base financiera sólida. Es como la casa de ladrillos que el lobo feroz no puede derribar. Y esa casa se construye sobre 8 integridades, que son como los pilares que la sostienen. 8 ingredientes para una receta de éxito financiero, ¿verdad? Pero antes de adentrarnos en cada una de estas integridades, creo que es importante recordar que este libro no es una receta mágica para hacerse rico de la noche a la mañana. Por supuesto que no, Kiyosaki no nos promete riqueza fácil. Nos invita a tomar el control de nuestras finanzas, a educarnos y a actuar con inteligencia. Es un camino que requiere esfuerzo, disciplina y sobre todo acción. No se trata solo de leer el libro, sino de poner en práctica sus enseñanzas. En la próxima parte de esta inmersión vamos a explorar con más detalle cómo podemos hacerlo. Exactamente. Analizaremos cada una de las 8 integridades del triángulo B y te daremos ejemplos concretos de cómo puedes aplicarlas en tu propia vida para construir una base financiera sólida y alcanzar la libertad financiera que tanto deseas. No te pierdas la segunda parte de esta inmersión. Te esperamos para seguir explorando las ideas de Robert Kiyosaki en La conspiración de los ricos. Retomamos nuestra inmersión en la conspiración de los ricos. Y ahora nos adentraremos en un aspecto que para Kiyosaki es fundamental para escapar de la carrera de la rata, el dominio del lenguaje del dinero. Me parece un punto crucial. A veces me siento como si estuviera en una conversación en otro idioma cuando se habla de finanzas. Términos como derivados, flujo de caja o tasa de capitalización me hacen sentir un poco perdida. Entiendo perfectamente esa sensación y es precisamente lo que Kiyosaki quiere que veamos, que este lenguaje complejo es una forma de mantener a la mayoría fuera del juego. Nos hace sentir intimidados y nos lleva a tomar decisiones financieras basadas en el miedo o la ignorancia. Entonces, ¿cómo podemos empezar a descifrar este lenguaje? ¿Cómo podemos dejar de sentirnos como extranjeros en el mundo de las finanzas? Kiyosaki nos anima a no tener miedo a las palabras que usan los expertos financieros. Nos invita a investigar, a preguntar, a buscar definiciones claras y sencillas. Por ejemplo, la palabra derivado puede sonar muy complicada, pero en realidad es un concepto bastante simple. Sí, recuerdo que Kiyosaki lo explica con el ejemplo del jugo de naranja. Exacto. El jugo es un derivado de la naranja, algo que se obtiene a partir de ella. Y de la misma manera, los derivados financieros son instrumentos que se basan en el valor de otro activo, como acciones o bonos. Exacto. Y comprender este tipo de conceptos nos permite ver más allá de las apariencias, entender cómo funcionan los mercados financieros y cómo podemos utilizarlos a nuestro favor. No se trata de convertirnos en expertos de la noche a la mañana, sino de perderle miedo al lenguaje y empezar a construir nuestra propia base de conocimiento financiero. Me gusta la idea de que el conocimiento nos da poder. Si entendemos las reglas del juego, podemos tomar decisiones más inteligentes y dejar de ser víctimas de la conspiración. Así es. Y Kiyosaki va más allá al afirmar que el sistema educativo tradicional nos está fallando en este sentido. Nos prepara para ser buenos empleados, pero no para ser dueños de nuestro propio dinero. Es cierto que en la escuela nos enseñan matemáticas, historia, ciencias. Pero no nos enseñan a manejar nuestras finanzas personales. Nos hablan de inversiones, de cómo generar ingresos pasivos o de cómo proteger nuestro patrimonio. Exactamente. Y Kiyosaki critica esta deficiencia del sistema, argumentando que nos deja a merced de los cuentos de hadas financieros. Esas historias que nos dicen que la seguridad financiera se encuentra en un trabajo estable, en una casa propia y en un plan de pensiones tradicional. Pero la realidad es que muchas de esas verdades ya no se sostienen en el mundo actual. Y es ahí donde entra en juego la importancia de educarnos financieramente por nuestra cuenta, de buscar información, leer libros,
asistir a seminarios. En resumen, de convertirnos en estudiantes de por vida en el ámbito de las finanzas. Y Kiyosaki nos ofrece una herramienta muy valiosa para este aprendizaje: el juego de mesa Cash Flow. Sí, Cash Flow es una forma divertida y práctica de aprender a pensar como un inversionista. Nos permite simular diferentes escenarios financieros, tomar decisiones, cometer errores y aprender de ellos, todo en un entorno seguro y controlado. Es como un laboratorio financiero donde podemos experimentar sin arriesgar nuestro dinero real. Exacto. Y me parece genial que Kiyosaki haya creado esa herramienta para hacer que la educación financiera sea más accesible y atractiva para todos. Y Cash Flow nos introduce al triángulo DA, el framework que Kiyosaki propone para construir una base financiera sólida. Sí, recuerdo que en la primera parte hablamos del triángulo D como la casa de ladrillos que el lobo feroz no puede derribar. Y me gustaría que profundicemos un poco más en este concepto. ¿Qué son exactamente las integridades que sostienen esta casa? Claro que sí. Las 8 integridades del triángulo DA son misión, equipo, liderazgo, control del efectivo e inversión, simplificación, apalancamiento y protección. Cada una de ellas representa un área clave que debemos desarrollar para alcanzar la libertad financiera. Me parece que la misión es un buen punto de partida. ¿Por qué es tan importante tener una misión clara en la vida? ¿Cómo se relaciona esto con nuestras finanzas? Kiyosaki nos dice que la misión es nuestra brújula, nuestro propósito en la vida. Y sin una misión clara es fácil perder el rumbo, tomar decisiones financieras que no nos acercan a nuestras metas, e incluso sabotearnos a nosotros mismos. Es decir, que si no sabemos a dónde vamos, cualquier camino nos sirve. Y eso puede ser peligroso en el mundo de las finanzas. Exactamente. La misión nos da un sentido de dirección, un objetivo por el cual luchar. Y cuando tenemos una misión clara, nuestras decisiones financieras se alinean con ella. Cada paso que damos nos acerca a nuestro destino. Y hablando de pasos, la segunda integridad es el equipo. ¿Por qué es tan importante rodearse de las personas adecuadas en nuestro camino hacia la libertad financiera? Kiyosaki nos recuerda que no podemos hacerlo todos solos. Necesitamos un equipo que nos apoye, nos guíe y nos ayude a alcanzar nuestras metas. Este equipo puede incluir mentores, asesores financieros, abogados, contadores. En resumen, personas con experiencia y conocimientos que complementen los nuestros. Es como en el fútbol, donde cada jugador tiene una función específica y el éxito del equipo depende de la colaboración y la sinergia entre todos. Exactamente. Un buen equipo nos aporta diferentes perspectivas, nos ayuda a identificar oportunidades y nos impulsa a crecer. Y la tercera integridad, el liderazgo, nos habla de la importancia de tomar el control de nuestras propias finanzas. De dejar de ser pasajeros y convertirnos en capitanes de nuestro propio barco financiero. Así es. El liderazgo financiero implica tomar decisiones informadas, asumir la responsabilidad de nuestras acciones y no depender de otros para manejar nuestro dinero. Es decir, que debemos educarnos, investigar, preguntar y no tener miedo a tomar decisiones, aunque a veces nos equivoquemos. Exacto. Y la cuarta integridad, el control del efectivo, es fundamental para evitar las fugas y construir una base financiera sólida. ¿Y cómo podemos lograr un buen control del efectivo? ¿Qué consejos nos da Kiyosaki en ese sentido? Kiyosaki nos invita a llevar un registro detallado de nuestros ingresos y gastos, a crear un presupuesto y a ser conscientes de dónde va cada centavo. Nos dice que debemos eliminar los gastos innecesarios, buscar formas de aumentar nuestros ingresos y construir un colchón de seguridad para imprevistos. ¿Es como tapar las fugas en un barco para evitar que se hunda? Una vez que tenemos un buen control del efectivo, podemos empezar a pensar en la quinta integridad, la inversión. Exactamente. La inversión es una herramienta fundamental para hacer crecer nuestro dinero y alcanzar la libertad financiera. Y Kiyosaki nos anima a no tener miedo a la inversión, a educarnos y a buscar activos que generen flujo de efectivo. Y aquí entra en juego la sexta integridad, la simplificación. ¿Cómo podemos simplificar nuestras finanzas en un mundo que parece cada vez más complejo? Kiyosaki nos advierte sobre los peligros de la complejidad financiera. Nos dice que muchas veces los productos financieros más sofisticados son los más arriesgados y los que más benefician a los que los venden, no a los que los compran. Nos anima a buscar inversiones simples y que podamos entender fácilmente. Es decir, que a veces menos es más en el mundo de las finanzas. Y la séptima integridad del apalancamiento puede sonar un poco contradictoria con la idea de simplificar. ¿Cómo podemos usar el apalancamiento de forma inteligente y segura? El apalancamiento en términos financieros se refiere al uso de deuda para adquirir activos que generen ingresos. Y Kiyosaki nos explica que la deuda puede ser una herramienta poderosa si se utiliza de forma estratégica. Pero también puede ser una trampa si no sabemos manejarla correctamente. Por supuesto, Kiyosaki nos advierte sobre los peligros del endeudamiento irresponsable, pero nos anima a explorar las posibilidades del apalancamiento para acelerar nuestro camino hacia la libertad financiera. Y finalmente la octava integridad,
La protección nos recuerda que el mundo financiero está lleno de riesgos e imprevistos. Exacto. Kiyosaki nos anima a tomar medidas para proteger nuestro patrimonio, como diversificar nuestras inversiones, tener seguros y contar con un buen asesoramiento legal. Es como construir un muro alrededor de nuestra casa financiera para protegerla de las tormentas. Así es. Y con estas 8 integridad en mente, podemos empezar a construir una base financiera sólida y avanzar hacia la libertad financiera que tanto deseamos. Me parece que Kiyosaki nos ha dado un mapa muy completo para navegar por el mundo de las finanzas y construir nuestro propio camino hacia el éxito. En la próxima parte de esta inmersión vamos a explorar con más detalle cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra propia vida. Exactamente. Te esperamos en la tercera y última parte de esta inmersión para seguir explorando las ideas de Robert Kiyosaki en La conspiración de los ricos y descubrir cómo puedes tomar el control de tu futuro financiero. ¿Listos para la recta final de nuestra inmersión en La conspiración de los ricos? En esta tercera parte aterrizaremos todas las ideas que hemos explorado para descubrir cómo aplicarlas en nuestra propia vida y construir un futuro financiero más sólido. Exactamente. Ya vimos cómo Kiyosaki nos invita a desafiar el sistema, entender las nuevas reglas del dinero y dominar el lenguaje financiero. Ahora veremos cómo podemos pasar de la teoría a la acción. Porque de nada sirve tener un mapa si no nos ponemos en marcha, ¿verdad? Totalmente. Kiyosaki nos recuerda que el camino hacia la libertad financiera requiere esfuerzo, disciplina y sobre todo acción. Y aquí entra en juego el triángulo D. Esa base sólida que necesitamos para construir una casa financiera a prueba de lobos feroces. Recordemos que esa casa se construye sobre 8 integridades, que son como los pilares que la sostienen. Mi misión, equipo, liderazgo, control del efectivo, inversión, simplificación, apalancamiento y protección. 8 ingredientes para una receta de éxito financiero. Pero ojo, no es una receta mágica. Claro que no. Kiyosaki no nos promete riqueza fácil. Nos invita a tomar el control de nuestras finanzas y educarnos. Y actuar con inteligencia. Y una de las primeras acciones que propone es cambiar nuestra forma de pensar sobre el dinero, romper con los cuentos de hadas financieros que nos han vendido desde pequeños. Esos cuentos que nos dicen que debemos conseguir un buen trabajo, ahorrar e invertir en una casa para ser felices. Y que nos hacen creer que la seguridad financiera depende de factores externos como el gobierno o el mercado. Exacto. Kiyosaki nos dice, despierten, tomen las riendas de su propio futuro financiero. Y para eso necesitamos dominar el lenguaje del dinero, entender cómo funciona el sistema y cómo podemos usarlo a nuestro favor. Kiyosaki nos da un consejo muy práctico. Deja de decir no puedo pagarlo y empieza a preguntarte cómo puedo pagarlo. Me encanta ese cambio de mentalidad, de la queja a la búsqueda de soluciones. Exactamente. Y en lugar de buscar seguridad en un empleo, busca oportunidades para generar ingresos con tu propio trabajo o con activos que te generen dinero. Ser dueño de tu propio tiempo y de tus propios ingresos. Y para eso es fundamental aprender a invertir. Kiyosaki nos anima a no tener miedo de la inversión y educarnos, y buscar activos que generen flujo de efectivo. Como los bienes raíces, los negocios o incluso los derivados que ya vimos, que no son tan complicados como parecen. Claro. Y aquí entra en juego la importancia del apalancamiento. Kiyosaki nos explica cómo usar la deuda de forma estratégica para adquirir activos que nos generen más riqueza. Convertir la deuda en una herramienta para construir nuestro futuro financiero, en lugar de una carga que nos arrastre hacia abajo. Exacto. Y por último, pero no menos importante, Kiyosaki nos recuerda que debemos proteger nuestro patrimonio. Blindar nuestra casa financiera de los riesgos e imprevistos que siempre pueden surgir. Y para eso necesitamos diversificar nuestras inversiones, tener seguros y contar con un buen asesoramiento legal. Parece que Kiyosaki nos ha dado todas las herramientas que necesitamos para construir un futuro financiero sólido. Ahora depende de nosotros ponerlas en práctica. Así es. Y recuerda que el camino hacia la libertad financiera es un camino que se construye paso a paso, con esfuerzo, disciplina y sobre todo acción. Y con mucha educación financiera. Porque el conocimiento es la clave para romper con la conspiración y construir un futuro financiero más próspero y abundante. Totalmente. Y no olvides que el libro La conspiración de los ricos es solo el punto de partida. Hay muchos recursos disponibles para seguir aprendiendo y creciendo en el mundo de las finanzas. Cursos, libros, juegos de mesa, como Cashflow. Las opciones son infinitas. Lo importante es no quedarse estancado, seguir aprendiendo. Y aplicando lo aprendido en la vida real. Y recuerda que no estás solo en este camino. Hay una comunidad de personas que están buscando libertad financiera y que están dispuestas a compartir sus conocimientos y experiencias. Únete a esa comunidad, busca mentores, comparte tus aprendizajes y celebra tus éxitos. Y sobre todo no te rindas. La libertad financiera está al alcance de todos aquellos que están dispuestos a trabajar por ella. Así que manos a la obra. Empieza hoy mismo a construir el futuro financiero que mereces. Y no olvides compartir este episodio con tus amigos familiares o cualquier persona que pueda beneficiarse de estas enseñanzas.
Déjanos tus comentarios, preguntas o sugerencias. Nos encanta saber tu opinión y conectar contigo. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en la conspiración de los ricos. Esperamos que te haya inspirado a tomar el control de tus finanzas y a construir un futuro más próspero y abundante. Hasta la próxima.